Bienvenidos sean todos a su programa El Pastor y sus invitados. Para mí, su hermano Víctor Almanzar, un grato placer un día más poder llegar a través de este medio, a través de este canal, agradeciéndole primeramente a Dios y a ustedes por ese apoyo que siempre nos brindan, esa muestra de cariño en sus comentarios, compartiendo este contenido. Bueno, pues de verdad que nos sentimos muy agradecidos. Y yo sé que usted está disfrutando todo lo que este programa pues está trayendo a la plataforma. Me lo han hecho saber con los diferentes contenidos que ya hemos subido, crecimiento espiritual, intercesión, el orden de la iglesia. Hay muchas cosas de qué hablar. Y hoy tenemos aquí a un invitado especial, un hermano que es de gran aprecio para mi vida y un compañero ministerial, un ministro del Señor que al junto nuestro pues trabaja en la iglesia Pasión por Jesucristo aquí en República Dominicana, antigua Iglesia de Jesús, ahora Pasión por Jesucristo, que es la cual este servidor pastorea. Y tengo conmigo aquí al hermano Olegario Fulgencio, cariñosamente Ramón. Ya algunos yo sé que en la plataforma lo conocen. Ha salido en otros contenidos que hacemos. Creo que fue en el interactivo con el pastor cuando estuvimos por allá por Colombia, que nuestro Amén, hermano Ramón participó en un en vivo. Y aquí amén, lo tenemos en el día de hoy. Dios bendiga, Ramón, bienvenidos. amén. Dios bendiga, pastor. Buenos días. Gracias primeramente a Dios y luego a usted por extenderme esta invitación y a este prestigioso canal por acogernos en el día de hoy. Muchas gracias. Que Dios le bendiga a todos. Qué bueno que tenemos a Ramón, ¿eh? Yo sé que ustedes están ahí expectantes, que ya vieron el título del pastor y sus invitados para este día. Y es un tema muy interesante el que Ramón va a exponer al junto nuestro en el día de hoy. Ustedes saben que en este programa se caracteriza porque nuestros invitados pues traen un tema y yo simplemente dialogo sobre el tema de acuerdo a lo que el Señor va dándonos para fluir en él. Pero este tema es interesante porque es un tema que desde muchas perspectivas diferentes se ha tratado en diferentes eh, congregaciones, plataformas. Mucha gente habla de esto, algunos hablan sin saber, otros sin haber tenido ningún tipo de experiencia sobre el tema, otros tienen experiencia y a veces exageran el tema. Y son temas delicados porque tienen mucho que ver con misterios espirituales. Misterios que la Biblia revela, pero que muchas veces también la gente no se limita a lo que la Biblia revela, pero hay una parte que es de experiencia que las personas pueden tener en la vida. Y eso es importante también conocer, las experiencias que la gente vive, porque las vivencias son importantes para que otros puedan tener un conocimiento sin tener a veces que pasar por ciertas experiencias que no son muy positivas. El tema que nuestro hermano Ramón nos trae en el día de hoy es cómo la familia puede llevarte a la hechicería o puede introducirte a la hechicería. Y es un tema que yo sé que va a ser de edificación para las personas que están ahí, Ramón. Gracias, pastor. Es, Primeramente, Ramón, primeramente, esto no es una entrevista, pero vamos a entrar en el tema. amén. Usted en su vida, en su juventud, en su adolescencia, tuvo experiencias cercanas a la hechicería, a la idolatría y a este mundo de adoración a ídolos y a veces hasta de satanismo. Vamos a poner a la gente en contexto para entrar al tema. Así es, pastor. Es algo que, como usted decía, es un tema un poco delicado, pero entendemos que es edificante porque vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera posible para que las personas puedan entenderlo y acogerlo como queremos llevar el mensaje a la persona. Sí, estuve de algún modo envuelto en lo que fue la hechicería, el satanismo, de una manera inconsciente, porque en realidad comencé desde muy pequeño. eh,
siguiendo las instrucciones de mi madre, que fue la que desarrolló eso en algún momento de su vida, y comenzó a manifestar esas situaciones de seres, como ellos le llaman, que incluso le ponían nombre, que creo que no es relevante mencionarlo en esta ocasión porque ellos se lo ponían, pero en realidad no tienen nombre. Solo son demonios, solo son espíritus inmundos que poseen la persona de mentes débiles y que se dejan guiar por ellos. Mi mamá comenzó a manifestar eso en una ocasión cuando muere su madre, mi abuela. Ella comenzó a manifestar esas situaciones de seres. Y fue donde una persona, por instrucciones de otra, una persona de esos que ya tenían un centro de eso establecido, y va donde esa persona, a esa persona le llamaba Ñiñi, y va a ese lugar. Ella va, el hombre le manifiesta que tiene que buscar la forma de estabilizar esto en su vida porque si no la iban a matar. Eso fue lo que él le planteó, como tratando de atemorizarla, de llevarla a su terreno, diría yo. Y ella cayó en el juego. Bueno, de ahí comenzó a decirle que tenía que comprar santo, tenía que comprar tal cuadro, tal metresa, muchísimas cosas que la iban atando cada día a esas situaciones de brujería, de hechicería, pañuelo, aguas, muchísimas cosas que se presentan en eso que nosotros desconocemos. Entonces, de algún modo, mi mamá siempre me llevaba a esos lugares. En una situación cuando vamos, ella me lleva, la persona se queda mirándome a mí y le dice a mi mamá, fijo mirándome a mí, le dice a mi mamá, mire, su hijo tiene seres, tiene misterios y hay que preparárselo porque si no se le preparan, cuando él cumpla cierta edad, lo van a matar. Pero ahora mismo no se le pueden desarrollar, no se le pueden dejar que se le desarrollen porque él no tiene la fortaleza para resistirlo. Pero hay que prepararse. Ahí es donde viene y le da una serie de ungüentos a mi mamá, botellas, aflicciones, para que me lo haga a mí. Cuando llegamos a la casa, mi mamá de una vez comienza, porque ya estaba de algún modo influenciada en aquello, y comienza a darme aquellos baños, los cuales él le instruyó de la forma que lo hiciera en mi cuerpo. Cuando ella comienza, yo le digo, mamá, ¿usted cree en esto? Me dice, sí, mi hijo, yo creo en esto, pero tú no crees. Digo, bueno, yo voy a aceptar, yo estoy aceptando lo que usted me está haciendo porque usted es mi mamá y yo tengo que respetarla, yo tengo que obedecerle, pero yo no creo en esto. Y me dice ella, no, mi hijo, pues si tú no crees, no te lo voy a seguir haciendo. Pero esto existe, me dice ella. Digo, bueno. O sea, en cierta forma, para activar esa autoridad espiritual, vamos a decir así, de las tinieblas, la persona tiene que creer, tiene que de alguna manera tener cierto grado de fe, podríamos decir, en Amén. eso. Amén. En eso. Sí. Porque por lo que usted está diciendo, ella necesitaba que la disposición suya estuviera. No podía hacerlo arbitrariamente, aunque hay gente que han dado testimonio de padres que hacen pactos satánicos, entregando a los hijos a Satanás, a los demonios, haciendo algún pacto
de manera oculta, sin la presencia de los hijos, sin la anuencia de los hijos. Eso pasa también. Y eso pasa también con los niños pequeños que lo consagran, que de alguna manera la gente también se lo presenta a entidades que no son Dios y que es todo lo contrario. Así es, pastor, así es. Bueno, ¿qué sucede? Ella se fue involucrando, fue desarrollando aquellas cosas según las instrucciones que le iban dando estas personas. Y llega el momento donde ellos le dicen que tienen que hacerle fiestas anuales y escogen un día. Ese día había que hacerle esa fiesta con una serie de ritos satánicos que se hacían. Se preparaba una fogata, preparaban unas cruces, muchísimos pañuelos guindados por donde quiera, prepararon un altar, una enramada con un centro donde ella depositaba todos estos santos, y se inicia la fiesta. Según iba pasando el tiempo, la fiesta se iba intensificando, se iba, aglomerando mucho más personas detrás de eso, porque hay un sinnúmero de personas que aquellas cosas le atraen. Muchos por pasiones, otros por la bebida, porque ahí se derrocha mucha bebida en esos lugares. Y otros por las curiosidades de los ritos que se hacen, tanto en el fuego como en otras cosas que se hacen en aquel terreno. Ahí es donde llega una ocasión donde le dicen que tiene que comenzar a sacrificar, a hacer sacrificio a aquellos seres, como ellos le llaman. Entonces ahí le dicen que tiene que comprar un chivo y le dan las instrucciones cómo debe hacerlo, guindarlo en una enramada y ahí hacerle una serie de ritos, cantos diabólicos que ellos hacen, y cortarle la garganta al chivo y ahí comenzar a succionar esa sangre. Ellos mismos, con esos espíritus inmundos apoderados de ellos. Y eso es algo terrible. Eso es algo terrible, mis hermanos. De verdad que eso es una situación que solo el que la vive puede describirla. Ni siquiera el que la vive puede describirla. Y en el caso, Ramón, de su mamá, que era la persona que tenía pues esa inclinación a esas actividades, ¿qué manifestaba ella normalmente así en la casa? No sé, ¿tenía algún altar? ¿Ella hacía algún tipo de ritual en la casa? O sea, ¿cuál era la forma donde, como ella manifestaba ella, de manera particular, más allá de lo que hacían en la fiesta, esa vida de las tinieblas? Bueno, en sí, ella no tenía como ese empoderamiento en ella de hacer las cosas conforme a lo que ella entendía y lo que ella quería predominar. No, no. Ella solo se dejaba llevar por aquellos que la guiaban en ese terreno, porque en sí en la casa ella no hacía nada que tuviera que ver con eso. Pero ella, aparte de usted, llevaba a algunos otros hijos a esa fiesta, a esas celebraciones, a quererlo iniciar en la hechicería, o solamente pasaba con usted. No, no, de algún modo toda la familia estaba involucrada en aquello, porque vivíamos todos juntos. Porque usted sabe qué Y pasa, muchas veces los padres quieren traspasar a los hijos esos supuestos seres, y yo he visto mucho eso. Que lo consagran a San Miguel Arcángel, a San Fulano, y entonces supuestamente le traspasan los poderes que ellos tienen. En el caso mío, que mi mamá no es abiertamente, ni fue abiertamente bruja ni hechicera,
sino que ella pues practica lo que uno llamaría quizás magia blanca, pero no de manera, vamos a decir, consciente. Ella trabaja en lo que es los ensalmos, o trabajaba, yo creo que ella dejó eso. O sea, le hacía ensalmos a la gente, oraciones y eso. Que uno sabe que eso no son oraciones de sanidades, sino que se presentan de alguna manera algunas entidades que no son de Dios en esas cosas. Y ella en una ocasión me quería enseñar a mí a que yo aprendiera a hacer los ensalmos, las supuestas oraciones, para que la gente de alguna manera yo pudiera curarla. Y yo incluso me acuerdo de algunos que yo llegué a aprenderme siendo niño. Uno como niño, pues sus padres lo instruyen en algo y uno lo sigue, como decía usted, por respeto, por obediencia. Y es algo que la gente tiene que entender, que pasa mucho también en la religión tradicional, que es una religión que está muy inclinada a la idolatría, que eso también es satanismo en cierta forma, lleva a las cosas hechiceras y satánicas. Y la gente, usted lo escucha decir, no, porque mis padres me enseñaron y me criaron en esta religión, por ejemplo. Yo me muero aquí, estando equivocado y a veces hasta sabiendo que están equivocados. Entonces, es bueno que la gente entienda, porque la gente a veces, el que no es creyente, vamos a decir así, el que no es cristiano, entiende que es un llamado a la rebeldía cuando uno le dice a alguien que no tiene que obedecer en todo a sus padres. Y eso yo sé que hay gente que lo puede malinterpretar, porque hay que obedecer a los padres y hay que honrarlos. Pero yo no puedo llegar a una obediencia a mis padres donde me están llevando a adorar un ídolo, donde me están llevando a hacer sacrificio a ídolos o a entidades demoníacas, a participar en rituales y fiestas demoníacas. Entonces, muchas veces hay padres que por la autoridad que tienen, pues la utilizan para, de alguna manera, transmitir esos espíritus a los hijos. A mí, en cierta forma, me pudo haber pasado algo de eso, porque mis padres son muy practicantes de la religión tradicional, vamos a llamarle la iglesia católica, y yo hacía muchas cosas que no eran abiertamente de hechicería o satanismo, pero que sí eran idolatría, y la Biblia dice que lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios se sacrifica. Amén. Entonces, cuando se hacía una hora santa o se hacía algún alimento para los niños, eso está sacrificado a los demonios. Cuando usted va a un lugar alto, como aquí, que se va a Higüey, a la Altagracia o a Vallaguana, el Cristo, supuesto Cristo de los milagros, eso es una adoración a ídolos. Y es por lo tanto, el sacrificio que se hace es a los demonios. Eso es lo que yo Amén, entiendo. amén. Sí, de hecho, como le decía, mi mamá lo hacía como de una manera inconsciente, solo dejándose guiar por aquellas personas, pero ella nunca tomó como esa autoridad en sí misma de hacer aquellas cosas. Sí lo hacía con el temor de que si ella se negaba a aquellas situaciones, lo que ella le inculcaron en un principio fue que eso la iba a matar. O sea, entonces ella tenía temor de que eso sucediera en su vida. Nosotros en cierto modo le cooperábamos a ella, le preparábamos el escenario, pero en lo que es los ritos en sí, ella no nos obligaba a participar. No. ¿Y qué fue lo más fuerte, Ramón, que usted vio en esos rituales? Bueno, una de las situaciones más fuertes que yo experimenté fue cuando fuimos, mi mamá y yo, precisamente a una fiesta que celebraba un señor llamado Pambiche. Pambiche. Sí, él tenía un patio grande y ahí juntaban una cantidad enorme de leña y hacía, eso lo prendían 3 días antes para que esa leña se convirtieran en brasa. Y cuando esos demonios se apoderaban de la persona, se revolcaban entre esas brasas, mire, de una forma increíble. Entre ese carbón encendido. Entre ese carbón encendido. Y salían, se tiraban ahí, salían sin sufrir ningún daño. ¿De qué forma lo hacían? No sé. Porque son cosas espirituales muy fuertes que van más allá del entendimiento humano. Pero eso fue lo más fuerte que yo pude experimentar.
De hecho, ese día mi mamá no participó en ese rito, pero de hecho ese día mi mamá se apoderaron los espíritus de ella y ella brincó para arriba y cuando cayó se dio una herida en un pie, una herida terrible, tuvimos que llevarla al hospital, coserla, una situación terrible. Y bueno, de ahí fue transcurriendo el tiempo y fueron surgiendo las cosas. De ahí me dicen que yo tengo una metresa, porque cada uno le ponen un espíritu de aquello con los nombres que ellos le ponen. Le asignan un agente. Exacto, le asignan un demonio de aquello. Ah, mire, Su caballo. su metresa, no, Sí, porque porque el caballo es uno. ok, el caballo. El caballo es la persona. Ok, Sí, ok. el caballo es la persona. Entonces Entonces, al caballo se le monta el un ser. espíritu es que lo monta, ese ser. Ahora sí Sí, entiendo. ok. Entonces, Entonces, en ese mundo, usted era un caballo. yo era un caballo. Y el Pero, ser que le querían asignar, o sea, desde el punto de vista de ellos, exacto. estoy diciendo, parece Sí. jocoso, pero es así como funciona ese asunto del espiritismo. Ah, bueno, mira, la metresa a la cual tú perteneces se llama fulana. No voy a mencionar el nombre. No, no, podía Se, ser, no importa. se llama fulana, se llama Malta, Santa Marta. Santa Marta. Esa es tu metresa. Y me querían dar algo a beber. Yo me negué. Ese era el Yo, sello del pacto. yo no quise tomármelo. Eso era de que un resguardo, a lo que ellos le Sí, llaman porque ese es otro resguardo. tema, el de los Que resguardos. no importaba lo que sucediera en mi vida, eso me iba a resguardar de todo. Pero eso tiene su doble sentido. Eso tiene su doble sentido. Y quiero explicarlo un poquito más detallado en ese término, porque a uno le inculcan, o sea, le llevan con esa, diríamos, ideología o con ese engaño a que ese es un resguardo y usted no puede andar por donde camine y no le va a pasar nada. Eso es lo que ellos le quieren introducir a uno. Pero eso es algo para ellos apoderarse, eso, para que esos espíritus inmundos se apoderen en verdad de su mente, le cautiven la mente y puedan llevarlo a su terreno, de que usted no pueda escapar de eso. Eso tiene doble sentido y tenemos que entenderlo. Yo me niego a tomar eso, porque como le decía, yo participaba en esas cosas por obediencia a mi mamá, pero no era porque yo tuviera la fe en que eso pudiera hacer o no hacer algún efecto en mi vida. Y me niego a tomarlo. Entonces me preparan una fundita, una bolsita, y me dicen, eso llévelo en su cartera todo el tiempo que eso lo va a resguardar. Nada, yo por la insistencia de ellos y de mi mamá agarré y lo puse en mi cartera. Eso yo lo cargué en mi cartera, pero no con la fe de que eso me resguardara de nada. Porque yo todo el tiempo tenía como esa creencia en Dios, de que hay un Dios, y con el pasar de los tiempos he ido fortaleciendo esa fe de que hay ¿Y un cómo, Dios. qué edad usted tenía en ese entonces, Ramón? En ese entonces estamos hablando de que yo tenía aproximadamente 12, 13 años. Muchacho, un Un niño, adolescente. un adolescente. Bueno, ahí es donde entra ese asunto de que me dan ese resguardo, pero yo no me enfoco en eso. Lo guardo en mi bolsillo, pero no me enfoco en eso. Ahí viene la situación donde se siguen intensificando las cosas. Ya mi mamá estaba en una forma que duraba 3 y 4 días sin comer, sin bañarse, sin hacer nada, porque la tumbaban
en la casa no, en su cuarto, donde ellos tenían ese cuarto, la tumbaban en ese cuarto y ella duraba todo ese tiempo inmóvil, ni comía, ni bebía, ni se bañaba, nada, porque eso era como una forma de un castigo a cosas que ella no hacía. Y eso era terrible, nosotros sufríamos aquello cada vez que veíamos a nuestra madre en esa situación. Entonces algunos comenzaron de los más adultos a despertar y a decir, mi mamá no puede seguir en esa situación. Y comenzamos a querer sacarla de aquel ambiente, pero ella se negaba rotundamente por el temor que le habían inculcado de que inmediatamente ella quisiera deshacerse de eso, la iban a matar. E incluso allá una señora que tenía la misma situación trató de desprenderse de eso, pero ella tenía ese temor. Yo sé que esto me va a matar, yo sé que estos pájaros me van a matar, porque eso tiene un sinnúmero de nombres. Pájaros, seres, misterio, un sinnúmero de nombres le ponen. Y la señora, ciertamente la mataron. Un día delante de mí, en la casa de una cuñada mía, ella estaba peinando la cuñada mía y comienza a hablar de aquello. Yo no quiero esto, pero sé que si lo dejo me van a matar. Y ahí delante de nosotros ella brincó y cayó de cabeza. Y esa no dijo una palabra más. Le dio como una especie de infarto. Exacto. Bueno, la agarraron, la llevaron, la familia la llevaron donde el famoso Pambiche. Y Pambiche le dijo, O sea, no la llevaron al médico, la llevaron no, donde el brujo. donde el brujo. Porque ese era su médico. Ese era su médico. Las personas que de alguna manera arrastran eso, ese es su médico. Ahí es que está su confianza, ahí es que está su fe. Y la llevan donde el señor, llamado Pambiche. Y él le dijo, miren, llévense a esa mujer para su casa, que esa mujer inmediatamente cayó, fue muerta. Lo que está en ella es el ser que la domina. Pero llévenla y cuando lleguen a la casa le echan eso en la cabeza. Le dio un potecito para que se lo echaran en la cabeza. Inmediatamente la llevaron a la casa que le echaron eso, la mujer falleció. Y mi mamá vio todo esto, vivió todo esto. Y ahí fue donde ella se atemorizó más. Pero nosotros de alguna forma comenzamos a hablar con ella, a decirle, mamá, Dios es quien tiene el poder. El poder está en Dios. Esos pájaros sí tienen de alguna manera alguna influencia en usted. Pero si usted deposita su fe en Dios, eso no le va a hacer nada. Y ella ahí entre sí, no, con su duda, pues fue despejándose un poco de eso. Mire cómo usted está, le decíamos nosotros, que usted no come, usted no bebe, mire cómo usted se está deshidratando, usted se está deteriorando físicamente. Eso la está llevando a la muerte. Entonces, ¿usted quiere morir con eso o quiere morir sin eso? Sí, mis hijos, yo lo entiendo, pero es que eso me va a quitar la vida. Si yo, no se aferre a eso, mi madre. Pero una pregunta, Ramón. Mientras su mamá pertenecía a este mundo de la hechicería y estaba envuelta en todos esos rituales, esas fiestas y ese temor a no dejar esto, ¿y su papá? Mi papá hacía lo mismo que nosotros hacíamos. Él no estaba afines con ella. Él no estaba afine con ella, pero de igual modo participaba en todo aquello. Como que ella era la que sabía de eso. La doña era la que tenía la batuta. Y era algo que como era desconocido para nosotros,
y llegó de la nada. Entonces, y las personas que de algún modo orientaron la familia sobre aquello que llegó, lo que le inculcaron fue eso, que había que, que obedecerle a esto, a estos misterios, a estos seres, a estos demonios. Entonces eso era lo que uno hacía. ¿Sabes Guiado, qué? claro está, por papá y mamá, que eran los que tenían la dirección del hogar. ¿Sabes que eso de ese terror, de ese, vamos a decir así, coaccionar a la gente, eso pasa mucho en ese ámbito espiritual, porque de alguna manera en la posesión demoníaca de estos espíritus, la mente de esta gente entra en una cautividad, es lo Sí, que la Biblia sí. llama una mente cautiva. Amén. Entonces, el pensamiento está totalmente abnegado a las cosas y está subyugado por ese poder espiritual. Y esta gente pues se siente bajo una opresión. Y es bien fuerte porque uno escucha los testimonios de mucha gente hablando de esto, de situaciones que pasan en la hechicería y de cómo ellos a veces, después que hacen ciertos pactos satánicos, tienen un tormento porque de alguna manera o entregan a su hijo o hicieron un pacto para hacer cosas que humanamente no se deben hacer y de repente se sienten como atados para salir de ahí. Es una atadura, Amén. es lo que la Biblia nos muestra. Hay una Amén. atadura, hay cadenas que atan a la gente a este mundo de la hechicería, de la brujería. Pero la influencia de gente con autoridad, como vemos el caso de los padres o de alguien que tiene autoridad sobre nosotros, es bien fuerte también esa parte. Pero mire qué contraste que en el caso de ustedes, pues ustedes pudieron de alguna manera ir dándole algunos consejos a la señora, a la doña, para que ella se apartara de esta vida. Pero yo sé que es bien Amén. difícil porque ustedes no tenían quizás las herramientas espirituales, porque esto es una batalla que no se pelea aquí, en la carne, en este plano físico. Amén. Es un plano espiritual y eso es lo que la Biblia dice. En esa batalla espiritual, pues se da una confrontación que nosotros no vemos. Y eso que se llaman esos seres o esos espíritus inmundos, como la Biblia le llama, o esos demonios que están operando detrás de los ídolos, detrás de aquello que muchas veces mal llamados santos, la gente adora y le hace sacrificio. Porque no solamente se queda ahí, porque ellos hay varios niveles. Ahí está el nivel del sacrificio, de la idolatría, pero hay otro nivel ya del satanismo más profundo, que es donde Amén. estaba quizá Pambiche. Pambiche estaba en un nivel ya de satanismo que podía ver cosas que los demás no veían y llevar a otro a hacer cosas que quizás por sí mismos ellos no la podían hacer, Así es. porque hay una influencia, hay una jerarquía demoníaca que en la misma persona también se manifiesta. Así es, pastor. Entonces, nada, con el tema de nosotros comenzar a querer sacarla de aquel terreno, porque en sí ya no nos preocupaba la situación, la forma en la que ella se manifestaba, o sea, se manifestaban estos seres en ella, de que ya no era una forma de querer protegerla, sino de maltratarla, de deteriorarla física y mentalmente. Pues comenzamos esa batalla, a pelear esa batalla. Pero como usted dice, sin el conocimiento pleno de lo que estábamos haciendo. En una ocasión, el hijo mayor de ella le dice, mamá, vaya, hable con el sacerdote y explíquele lo que está pasando. Si usted quiere, nosotros vamos con usted y usted le explica lo que está pasando a ver si él le puede dar una idea. Muy cierto. Fuimos donde el sacerdote le dijo, eso no tiene ningún poder sobre usted. El poder que eso tiene sobre usted, el que usted le da. Usted se imagina que eso la pueden matar, la van a matar. Usted se imagina que eso se puede apoderar de su mente, se va a apoderar de su mente. Ahora, mi recomendación es, ya que usted viene donde mí,
recoja todos esos santos, todos esos pañuelos, todas esas aguas que usted tiene y échela en un saco y guíndela en el patio. No la queme. Usted la guinda en el patio que se deshaga y eso. Lo deja que se deshaga. Y visite más frecuente la iglesia. Y no le dé importancia a eso, que eso no le va a hacer nada. Porque el poder está en Dios. Ahí le dijo una verdad. El poder está en Dios. Y si usted se aferra a Dios, entonces eso no le puede hacer nada. Nosotros le confirmamos eso, sí, nosotros se lo decimos. Que si ella se aferra a Dios, nada de eso le puede hacer daño. Bueno, ahí ella comenzó a concientizarse, dejó de realizar la fiesta, pero de igual modo, cada vez que la invitaban a un lugar de eso, ella iba, aún dejando de hacer la fiesta. Seguía participando. Seguía participando. O sea, que ella patrocinaba fiestas ella de manera personal. Sí, no ya de, no, Antes de. Sí, pero ya no de manera interna, no en su hogar, no en su casa, pero cada vez que le invitaban esos personajes que la inducieron a aquello, sí participaba, sí lo acompañaba, sí iba donde ellos, donde Ñiñi, donde Pambiche, donde Doña María, porque eran un sinnúmero de personas. Ana, yo recuerdo muchos nombres de esas personas a las cuales nosotros visitábamos. Quizá ya la mayoría de ellos están muertos, Ramón. En aquel ambiente. Es posible, porque hace muchos años. Sí. Ya su mamá tiene más de 90. Va a cumplir 97 ahora en julio. 97. Sí, y esos seres no la pudieron. Y esos seres no la pudieron matar. Y esos seres no le pudieron hacer nada. Igual que a mí, que me pusieron fecha cuando me dijeron que yo tenía y que si no me lo dominaban me iban a matar. Me pusieron fecha de 26 años. A los 26 años, si no se lo preparamos, lo matan. Y ya yo tengo 59. O sea que... Y sigo aquí para la gloria y honra de mi Señor. Y sigue vivo. Y sigo vivo. Bueno, un tema muy interesante el que tenemos hoy y el que hemos ido tratando sobre cómo la influencia familiar puede llevar a los hijos, a los niños, a los adolescentes, a los demás familiares también, a lo que es el satanismo, la hechicería, a la idolatría, a darle la espalda a Dios, porque mira, el principal propósito de los demonios y de Satanás como príncipe de ellos es que la gente se desvíe del Dios verdadero. Amén. O sea, el propósito que Dios tiene con nuestro hermano, que ya estaba desde antes de aquello, de aquellas situaciones, Satanás parece que vislumbraba lo que iba a suceder. Y tratando de evitar esos propósitos, pues hay esa influencia. Y pasa con mucha gente. Yo también le contaba lo que me pasaba conmigo, con mi madre, que nos influenciaron bastante en el mundo de la idolatría y de orarle o rezarle a estos supuestos santos que son ídolos al final de cuentas. Y aunque sea un aspecto diferente, la idolatría de la práctica ya abiertamente de fiestas a los baales, a los demonios, que aquí eso es muy recurrente, que hay días específicos para hacerle fiesta a ciertos demonios y eso lo hacen abiertamente. Así es. Porque la gente a veces hasta sabiendo lo que están haciendo lo hacen. O sea, hay gente que no son ignorantes. Hay casos que hay personas que son influenciadas por otros, pero hay otros que saben lo que están haciendo y buscan algo que entienden que por esa vía es más rápido, porque también en ese mundo de la hechicería y de la brujería y todo lo demás, siempre se le ha ofrecido y vendido a mucha gente de que hay cierta prosperidad en servirle al diablo, que es la mentira más grande, una de ellas,
de la que se le vende a la gente. Así Que si tú es. sacrificas a este hijo te voy a hacer rico, que tú vas a tener tal cosa si tú me haces tal cosa. Y empiezan a llevar a la gente a sacrificar, a pactar y a atarse. Cada día más están más atados. Pero cuando hay propósito de Dios, esas ataduras se rompen. La Biblia Amén. dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Donde llegue el Espíritu de Dios, esos yugos se pudren. Y miren cómo, por dónde vamos. La señora por 97 y Ramón por 59. Y ya yo voy llegando a los 41, Ramón. A los Gloria a 42. Dios. Este año llego a los 42. Dios es bueno, de verdad que sí. Ramón, Bueno, ya finalizando, entrando a la última parte de este compartir de la palabra, yo quiero que usted, pues, le exprese a la gente que nos sigue, que ve este programa del pastor y sus invitados, pues ya una reflexión final, quizás. bueno, pastor, entrando al detalle de los sacrificios, si me permite, Claro. gracias le damos a Dios que a mi mamá nunca se le ocurrió sacrificar un hijo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios no tenía resguardado para estos fines de Sí, servirle y porque que usted sabe que en la Biblia pasaba que padres sacrificaban a sus hijos. Ahí está, por ejemplo, que pasaban a los hijos por el fuego, dedicándoselo a Molot, que era un ídolo cananeo, que al final era un demonio detrás del ídolo, y lo que se lo sacrificaban, le sacrificaban a los ídolos, como dice el libro de Corintios. Entonces, eso sucedía y sucede todavía hoy en el satanismo. sí, y que estas situaciones de alguna forma nos sirven de experiencia para poder llevar testimonios a personas que quizás desconocen de este mundo oculto, de este mundo de la tiniebla. Voy a contar una pequeña anécdota. Ya después que yo me independicé, que tenía mi familia, a una hermana mía se le presenta una situación y es que comienzan a darle como una especie de mareo que entraba en la inconsciencia y es a mi hermana Rosa, que usted la conoce. Ella llega y una persona le dice, mira, vamos a llevarte a un sitio. Y la lleva a un lugar de eso. Yo voy a acompañarla porque ella me pide que yo la acompañe. Cuando vamos al lugar, en el lugar le dicen, mire, esto, así, 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 le explican todo eso, ya para hacerlo de una manera resumida. Le explican todos esos detalles que tiene ser la misma monotonía de siempre. Cuando el Señor se enfoca hacia mí, me dice, no sé si tú viniste a consultar, pero en realidad si tú viniste a consultar, tú no necesitas esto. Tú estás en este lugar, pero tú no necesitas esto. Ahí mismo dije yo, gloria a Dios. Si tenía fe en Dios, ahora tengo más. Porque me dijo, lo que tú tienes es más fuerte que lo que yo poseo. Señor llamado Héctor. Y ya con esto termino, gloria a Dios, mandando a las personas que reflexionen, que todos los días reflexionemos sobre estos asuntos, de entender, de buscar la enseñanza que Dios nos da a través de su palabra. Porque donde único encontramos la verdad, donde único encontramos el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, la fortaleza para nuestra vida, para nuestra mente y nuestro corazón, es en Dios. Es en Dios. Así es. Ese es mi llamado, esa es mi exhortación, de que podamos reflexionar cada día y buscar con necesidad lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Bueno, pues ustedes han escuchado parte del testimonio que nuestro hermano Ramón ha compartido con nosotros hoy. También es importante que entendamos que esto es un tema
que edifica a la iglesia porque nos enseña cosas que nos pueden servir para ayudar a otros. Pero también hay personas que ven estos contenidos que hacemos que quizás pueden estar atados, quizás pueden estar influenciados de alguna manera por las tinieblas, por la hechicería, por la adivinación. Hoy en día las cosas se han ido modernizando, ya no es como antes. Antes ya los padres pues, influenciaban mucho en ese tipo de actividades y sacrificios. No tal vez en un satanismo tan profundo, pero sí en una área de la hechicería. Hoy en día se ve mucho lo que es la lectura de la carta, de las manos, del tarot, del horóscopo y una serie de cosas. Lo mismo en Salmos también, que yo decía, son cosas más leves, pero que también tienen cierta influencia. Entonces hay muchas cosas que la gente practica, que la gente hace, que la gente no sabe que están siendo influenciados por las tinieblas o que de alguna manera eso a Dios no le agrada. Así que sepa que a Dios no le agrada la idolatría, que Dios no está de acuerdo con la hechicería ni con la brujería, que Dios prohíbe visitar a estas personas, consultar a divinos, consultar a agoreros. Todo eso está ahí en la Biblia y hay prohibición. Entonces vamos a amar a nuestra familia, vamos a ayudarla, a los padres vamos a instruir a nuestros hijos en el camino del Señor para que puedan ser hombres y mujeres de bien y puedan salvarse en el mañana, pueda su alma ser salva a través del Espíritu de Dios, a través de la fe en Jesucristo. Gracias a nuestro hermano Legario Fulgencio, cariñosamente Ramón, que nos ha acompañado hoy en este programa. Gracias a usted, pastor. Del pastor y sus invitados, esperando que usted sea bendecido. Así que si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo, comparte el contenido. Les recuerdo que los lunes tenemos el interactivo con el pastor Almanzar a las 9 de la noche, hora República Dominicana. Y que estamos trabajando para abrir ya lo que es la Escuela de Inteligencia Espiritual. Mucha gente me llama, me escribe, quiere aprender de la palabra, quiere crecer espiritualmente, quiere avanzar ministerialmente, quiere conocer más de teología y de otros temas a profundidad. Pues entonces, ahora llega la oportunidad. Escuela de Inteligencia Espiritual, una escuela diseñada para los hijos de Dios. Así que usted puede contactar nuestro ministerio para que se inscriba y allí le van a dar todos los detalles al 809-614-9482. Así que ya lo saben. Muchas bendiciones para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar. Un placer haber estado con ustedes en este programa, El Pastor y sus invitados. Será hasta una próxima entrega. Así que bendiciones para todos. Hasta la próxima.